Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Hebreos, en el capítulo 11, y vamos a leer solamente el versículo 4. Hebreos 11, y vamos a dar lectura al verso 4. Dice así la palabra del Señor. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Oremos. Dios bendito, Padre amado, tú eres un Dios bueno, Dios de misericordia, también un Dios justo, un Dios que nos ha llamado a ser parte de su pueblo, que nos has escogido como sus hijos. Y como hijos amados, tenemos la bendición de escuchar tu voz, de poder estar con otros hermanos y escuchar tu palabra, escuchar lo que tú quieres para nuestras vidas, aquello que nos alienta, aquello que nos anima, pero también aquello que nos consuela, nos desafía y también nos disciplina, si es así tu voluntad. Padre, ayúdanos a descansar en ti, ayúdanos, Señor, a estar concentrados también para poder escuchar tu voz. Padre, te amamos. Padre, queremos decir como tu palabra, ¿a qué tengo yo si no a ti? Y fuera de ti nada más quiero, nada más deseo que estar contigo. Padre amado, te amamos y queremos tener siempre una intimidad, una relación íntima contigo. Y sabemos que en tu palabra encontramos esa voz dulce, maravillosa, que alienta nuestros corazones. Padre, perdona nuestros pecados y también te pido que limpies mis labios, que mi corazón también pueda estar limpio para poder predicar tu palabra. Te rogamos en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, una cosa que surgió y que se hizo muy, muy conocida fue el tema de la teología de la prosperidad. Ese movimiento que enseñaba y que enseña todavía fuertemente que la bendición tiene una directa relación con respecto a las ofrendas. Quiere decir, en cuanto yo más doy y de mejor calidad de lo que yo doy, entonces Dios bendice esa ofrenda. En general, lo que pasa entonces es una transacción en la que yo, más que una fe en Dios, tengo la certeza y tengo la fe de que si doy una buena ofrenda, Dios me va a dar el doble de eso. Así que son casi como inversiones a largo plazo en las que yo no estoy teniendo fe en Dios, sino que en aquello que Él puede darme, en los intereses que pueda conseguir gracias a eso. Y esta doctrina lamentablemente ha permeado el mundo evangélico y está presente muy fuertemente. Más de algunos de ustedes conocen esa realidad. Tristemente ha conocido la realidad de iglesias en las que se se pone como algo principal la ofrenda, pero no más sino la ofrenda, sino que el valor de ella. No estoy diciendo que el diezmo, que la ofrenda no sea parte importante de nuestra vida cristiana, claro que son, pero son parte de nuestra vida cristiana importante en cuanto al testimonio de nuestra obediencia delante del Señor. Pero no quiere decir que el acto de una ofrenda pueda traerme muchas cosas buenas. Interesantemente, el autor de los Hebreos pone como el primer ejemplo y un ejemplo de ofrenda a Abel, aquel que dio una ofrenda correcta delante de Dios, pero que distintamente a lo que el mundo carismático y neopentecostal piensa, la bendición de Abel por haber sido fiel al Señor fue que su hermano lo matara. No fue recibir el doble ni más cosas que su hermano, sino que fue por el contrario, que su hermano sintiera envidia de él y que su hermano lo matara. Es interesante esto porque derrumba la idea, la concepción de que cuando entre más damos, nos puede ir mejor, nos va a ir mejor, nos tendremos muchas cosas y obtendremos cosas materiales en cuanto más damos.
Este hombre fue muerto por causa de su obediencia y de su sacrificio delante de Dios. Lo que quiero que nosotros comprendamos es que la ofrenda es una obligación del creyente, pero también tiene que ver con algo de una disposición de nosotros. Mira el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Si usted lee Génesis 4, usted va a encontrar esta historia de Caín y Abel. Y se va a dar cuenta que Abel preparó la ofrenda, que Abel dedicó la ofrenda, que Abel se preocupó en presentar una ofrenda correcta delante de Dios. Lo que vemos entonces es que el sistema de ofrenda y de sacrificio estaba ya instalado en el Edén y que luego de la caída siguió ese sistema. Y lo que vemos entonces es a que Dios también podemos suponer que hablaba con Abel así como habló con Caín. Usted puede ver en el capítulo 4 cómo Dios habla con Caín, le pregunta por su hermano. Él responde que él no tiene por qué andar cuidando a su hermano cuando ya su hermano ya había sido asesinado. Entonces, no es que la ofrenda de Abel era mejor porque era de un tipo de ofrenda distinto a la de su hermano, no porque era carne y la verdura, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con cuánto dio, ni si fue lo más gordo solamente, sino que en la disposición de Abel de separar aquello que Dios había pedido para ellos, él tuvo un corazón dispuesto para dar una ofrenda correcta. Entonces, lo primero que podemos ver en cuanto a nuestra ofrenda delante de Dios es la disposición de nuestro corazón. La Escritura nos dice que Dios bendice al dador alegre. Y si tú lees el texto, va a mostrarnos esta idea de que no tenemos que dar con un peso en nuestros corazones. No tenemos que dar como algo que nos duela, ¿no? Como esta idea católica de dar hasta que duela. No, no debe causar dolor, no debe causar tristeza. Debe, por el contrario, causar alegría en nuestro corazón de poder participar y de ser obediente en aquello que Dios nos ha mandado. La ofrenda no es solamente un acto de llegar y dar una cosa, sino que hay una disposición del corazón, del apartar, del sacar para poder ofrendar y dar delante de Dios cumpliendo con obediencia lo que Él está pidiendo a nosotros. Es el ejemplo más claro, es el ejemplo de la ofrenda de la viuda. Esa mujer que da dos blancas y que entrega su ofrenda, pero lo entrega con todo su corazón. Hay disposición en su vida para saber que ella está ofrendando delante de Dios, aún sabiendo que lo que está ofrendando económicamente no valía nada, pero su ofrenda fue agradable delante de Dios, no por la cantidad. Nos equivocamos cuando pensamos que es la cantidad lo que Dios bendice, que es la calidad de la ofrenda, es la disposición del corazón del hombre, de un corazón dispuesto a dar generosamente porque entiende que todo lo que tienes de Dios. Es interesante comprender que todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que tú tienes es del Señor. Y si no fuera por Él, tú no tendrías nada. Así que cuando damos, tampoco es algo que estamos dando para que, para que Dios tenga más dinero. Dios es dueño de todo cuanto existe. Es un acto de una ofrenda delante del Señor, en la cual también reconocemos que dependemos de Él. Es interesante que cuando habla acerca del diezmo, Dios dice, probadme. Me gusta mucho y me impacta mucho esa frase de Dios, porque es Dios diciéndote, conversemos, mira, si a ti te falta, ve si te va a faltar cuando tú diezmes. Ve si tú apartando tu 10% y dándolo, ofrendándolo, te va a faltar en tu mesa. Y es maravilloso saber que no faltará en nuestra mesa, no por un acto de hechicería, de brujería, sino porque Dios es fiel y porque Dios prometió
que en la mesa de sus hijos siempre habrá pan. Es como la viuda y el profeta. Cuando el profeta le dice que le haga ese pan y la viuda dice, no tengo más. Esto es lo que vamos a comer con mi hijo y esperamos la muerte. Piensa esa figura tan fuerte. Una madre con su hijo preparando literalmente lo que es su última cena. No tienen más comida. Y después de que lo que van a comer, ellos esperan la muerte. Van a morir. Van a comer y van a morir de hambre. Y dice la palabra que a esa mujer, después que le dio al profeta, nunca más le faltó. No dice después que fue una gran empresaria de la época que se llenó de aceite por la vida y que era una de las familias más ricas de ese momento, no. Sino que nunca más le faltó. Que siempre Dios proveyó su mesa. Abel dio más excelente ofrenda porque en su corazón estaba cumpliendo con lo que Dios había demandado de él. Él, si usted ve el capítulo 4 de Génesis, usted ve que él apartó lo más gordo, que él apartó lo mejor para ofrendarlo delante de Dios. Y Caín solo cumplió con aquello que tenía que hacer por cumplir. Eso es lo hermoso y lo maravilloso del texto. Es ver a un Dios que bendice, a un Dios que guarda, a un Dios que provee a un corazón que está dispuesto a ofrendar, que está dispuesto a dar lo que tiene que hacer por amor a Dios. Una ofrenda que agrada a Dios es una ofrenda de un hombre y de una mujer que lo hace con alegría. Que no haya peso en tu corazón a la hora de ofrendar. Que no haya dolor, que no haya tristeza, sino alegría por ser parte de la bendición de poder ofrendar delante del Señor. Sigue ahí el versículo 4, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Ah, no está bien cuando uno ofrenda para que su nombre sea exaltado. Cuando volvemos al texto de la viuda en el Nuevo Testamento, aquel que ofrenda y ofrendó mucho, dejó caer las monedas y sonaron muy fuerte, para demostrar que lo que estaba dando no era poco, para mostrarle a todos los demás que estaban ahí que su ofrenda era importante, que al contrario de la viuda, de esta mujer que daba dos blancas y que no servía para nada, económicamente lo que ella estaba dando no alcanzaba ni para un pan. Pero ese hombre que suelta las monedas, que suenan fuerte, que todo el mundo puede ver, escuchar, que lo que él está dando es importante, que él está dando una buena ofrenda. Casi que debiéramos darle toda la honra a él por la ofrenda maravillosa que está dando. Dios dice que a quien es bendecida es la mujer y no esa persona. Porque lo que está buscando esa persona es la gloria de los hombres. Sin embargo, ella está buscando la gloria de Dios al ser obedientes delante de Dios en hacer lo que tenía que hacer. Cuando ofrendamos delante de Dios, fíjate que va hablando acerca de la fe. Y cuando habla de la fe, versículo 1 y 2 y 3, va hablando acerca de la fe, lo importante de la fe. Salte dice, en la ofrenda hay fe, porque mostramos dependencia de Dios. Y lo que buscamos entonces es la gloria de Dios, no la de los hombres. Por eso que, por eso que alcanzó testimonio de que era justo. Incluso Dios da testimonio de sus ofrendas. Dios se agrada de la ofrenda de Abel. No porque
A Dios le gustaba más una cosa que otra. No es como nosotros, cuando todos nosotros estamos de cumpleaños y cuando estamos de cumpleaños nos llegan regalos. Y hay veces que los regalos que nos llegan no son algo que nos gustan. Entonces tenemos que decir que es lindo, que nos gustan para no caer mal, pero en realidad no era lo que esperábamos. Entonces siempre tenemos como una expectativa del regalo y de repente llega algo que no te gusta, entonces tú dices, qué bonito. Y, y pasar a otro regalo para olvidar lo que ya está, lo que no te gustó. Dios no es algo así como, me gusta más esta ofrenda que esta ofrenda porque me gusta esto y no esto. No está haciendo eso. Dios no se agradó de la ofrenda de Abel porque le caía mejor a Abel que Caín. No, 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 Dios no es un Dios caprichoso que le gusta una u otra cosa porque sí, no. Dios testimonio porque su ofrenda era correcta. Así que Dios mismo se agrada de esa ofrenda. Es interesante cuando la Biblia nos dice que debemos ser con una ofrenda de olor fragante, una ofrenda que agrade al Señor. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento los sacrificios y vemos el sacrificio del animal que se ponía y se quemaba, el olor que salía era muy fuerte. Es por eso que el incienso aparecía. Es por eso que era importante que hubiera incienso, porque el olor era muy fuerte y era hediondo. Así que lo que hacía el incienso era tapar ese olor. Y Por echarle la culpa al taco. algunos lo que decían era que lo que hacía con la ofrenda, o sea, o con ese olor, eh, representaba el olor fuerte, ese olor hediondo, lo que representaba era lo que el pecado era delante del Señor. Así que cuando subía ese humo de olor fuerte de pecado, de maldad, tenía que ser rociado por este incienso para que fuera limpio y agradable delante del Señor. Nosotros somos llamados a hacer una ofrenda delante del Señor. Presentar nuestras vidas como sacrificio, como ofrenda delante del Señor. Y por tanto nuestras vidas entonces deben ser una vida también que agrade a Dios, no porque nos guste una u otra cosa, sino porque cumplimos su voluntad y somos obedientes delante de Él. Bien oraba nuestro hermano Rodrigo cuando decía lo importante que es el vivir consciente delante del Señor y el vivir agradándole a Dios. Pero no como un niño caprichoso, sino como al Dios Santo, Todopoderoso, que debe y exige de nosotros santidad delante de Él. El sacerdote, un sacerdote se ponía un lienzo y decía santidad a Dios. Eso quiere decir que Él estaba apartado para eso. Y eso es lo interesante para todos nosotros. El entender la importancia de que nuestra ofrenda sea agradable delante de Dios, no por la cantidad, la calidad, sino porque en el corazón tuyo y mío está dispuesto a dar todo para la gloria de Dios. Porque no queremos nuestros nombres en algún lugar. Porque no queremos que nos seamos el centro de todo, sino porque queremos que Dios sea glorificado en todo lugar. Porque queremos que Dios sea el centro de nuestras vidas y no nosotros. Por último, fíjate lo que dice ahí, versículo, dando testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Es interesante que el autor de los Hebreos está citando algo que pasó en Génesis 4 para ponerlo bíblicamente. Estamos en el Nuevo Testamento, en el libro, en la epístola de los Hebreos, y este autor está hablando de algo que ocurrió en Génesis. Así como cuando nosotros leemos la genealogía en Mateo y vemos el pecado de David que está puesto ahí para que nadie lo olvide, a el testimonio de Abel está tan fuertemente presentado, que hasta ese día aún eso habla como un hombre que agradó a Dios. A Abel no sabemos nada más de Abel. No sabemos si
Abel predicó a muchas personas. No sabemos cómo era la vida de Abel. No conocemos su testimonio de un hombre de fe. No conocemos nada de eso. No podemos decir, con Abel se convirtieron 5,000 personas. Abel trajo a Cristo a los pies de la cruz tantas personas, no. Lo que conocemos de Abel es que él fue obediente delante del Señor y hasta el día de hoy aún dan testimonio de su fidelidad al Señor. Una ofrenda que agrada a Dios es una ofrenda que trae frutos. Trae frutos hasta el día de hoy. Este domingo de 2021 estamos hablando de un hombre que vivió hace 6,000 años, pero que fue obediente a Dios. No fue su riqueza, no fue su dinero, no fue su templo gigante, no fue su gran elocuencia, fue la obediencia a Dios lo que trajo frutos. Hermanos, tantas veces nos preocupamos de aquellas cosas que son externas, de las apariencias, y no entendemos que lo que Dios exige de ti y de mí es obediencia. El pecado de Adán y Eva, el pecado cuando todos nosotros pecamos, fue la desobediencia. No podían comer del fruto, ellos comieron, literalmente comieron del fruto, cuando ellos tenían prohibido comer. La desobediencia entró y por tanto también entró el pecado. No es lo externo lo que va a influir. No es lo que está por fuera, es aquello que nos demanda la obediencia. Y fíjate que toda la historia de la redención, nosotros lo que vamos a ver es que Dios exige que su pueblo sea obediente. Si mi pueblo se arrepintiera de sus pecados, entonces yo iré a ellos. Arrepentirnos de nuestros pecados es reconocer nuestra desobediencia y volver a ser obedientes delante de Dios. Eso es arrepentirnos. No es sentirnos mal por aquello que hicimos. Es confesar nuestros pecados, es confesar mi maldad, arrepentirme por mi desobediencia y volver a ser obedientes en los caminos del Señor. El testimonio de ese hombre es tan fuerte, pero para nada por aquellas cosas que él tenía, sino por su obediencia. La pregunta para ti y para mí es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué testimonio estamos dejando? ¿De un hombre de un hombre, de una mujer de una apariencia, piedad? ¿De un hombre, de una mujer que tiene una fachada por fuera tan de santidad, pero por dentro es un hombre que no confía, una mujer que no dedica su vida al Señor? Ah, Dios demanda de ti, de mí, que seamos obedientes. La ofrenda delante del Señor trae frutos, pero no por la cantidad de esa ofrenda, sino porque hemos cumplido con lo que Dios está demandando. ¿Sabes por qué es tan difícil vivir la vida cristiana? Es porque la vida cristiana significa renunciar a mis deseos, renunciar a aquellas cosas que son mis anhelos, para buscar los anhelos y los deseos de Dios. Entonces es desear más de Dios y no de mí. Por eso es tan difícil. Porque muchas veces quiero y deseo vivir según mi propia voluntad y no la de Dios. Dios nos llama y exige de ti y de mí una vida que sea una obediencia delante de Él. Es interesante que el primer punto después de la fe sea esta visión correcta de la ofrenda. Que, insisto, no tiene que ver con el precio, con el valor, ni con la cantidad. Tiene que ver con la disposición de tu corazón. Tiene que ver con agradar a Dios. Y tiene que ver con esa ofrenda que está dando frutos. Y ese fruto tiene que ver con la obediencia. Hermanos, no puede ser para ti y para mí un peso
el ofrendar, el diezmar delante del Señor. Debe ser una alegría para ti y para mí. Debe traer paz. Debe traer descanso a nuestras vidas. Porque confiamos en que Dios sigue cuidando y proveyendo de su pueblo. Su pueblo, su iglesia, sus hijos. No les faltará nada. Porque Dios siempre guardará de nosotros. Confiemos en Dios y descansemos en Dios. Y a la hora de ofrendar, demos con alegría, con gozo en nuestro corazón, porque Dios nos permite participar de esta bendición, de demostrar que día a día dependemos de Él, que día a día Él sustenta a su pueblo, que Él sustenta a su iglesia y que estaremos con Él para siempre. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, tú eres nuestro Dios y tu palabra nos dice que eres también nuestro sustentador, aquel que provee nuestras mesas, aquel que guarda nuestras vidas, aquel que cuida hasta del mínimo detalle. Dios, tú cuidas de nosotros, estás en medio de nosotros y nos bendices todos los días. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por el amor que tú nos provees día a día. Gracias, Padre, por tus misericordias que se renuevan cada mañana. Gracias, Padre, porque somos sustentados por ti todos los días. Te amamos y pedimos que en nosotros, Señor, en tus hijos, haya alegría a la hora de ofrendar. Tanto aquello que nuestras ofrendas, tanto materiales como nuestras vidas, sean una ofrenda para ti, pero con alegría, con gozo, porque estamos siendo obedientes a ti. Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra y te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.